En este video vas a ver cómo un espía veterano fue enviado a una aldea olvidada del este de España para investigar un misterio que los habitantes temen mencionar. Descubrirás cómo una comunidad secreta, narcotraficantes rusos y símbolos antiguos se conectan en una trama que casi le cuesta la vida. Pero él no se detuvo. Lo que encontró allí cambió todo y lo convirtió en héroe. En el año 2024, una serie de movimientos irregulares en una zona remota del este de España alertó a los servicios de inteligencia. Mateo Esquivel, un espía veterano, fue enviado a investigar lo que parecía ser una red de contrabando menor. Pero lo que descubrió en la aldea secreta de Vistabella del Maestrat reveló una conspiración enterrada por décadas, con raíces en pactos olvidados, traficantes rusos y una comunidad oculta que aún operaba bajo antiguos símbolos. La misión se convirtió en algo personal. Mateo Esquivel llegó a la provincia de Castellón con una identidad falsa, como siempre lo hacía. Se hizo pasar por un profesor de historia antigua, especialista en arquitectura ibérica, y alquiló una casa de piedra en las afueras de Vistabella del Maestrat. Era un lugar remoto, cubierto de neblina por las mañanas, con calles empedradas y ventanas que parecían observarlo en silencio. No hubo recepción, ni bienvenidas, solo miradas largas, algunas cerradas con desconfianza. Su misión era clara, pero confusa al mismo tiempo. Los informes eran vagos, movimientos extraños en la zona, desapariciones, vehículos sin matrícula entrando de noche en caminos sin salida. No había fotos, no había pruebas concretas. Solo un nombre surgía una y otra vez: la aldea de las rocas. No aparecía en los mapas, pero todos sabían que estaba allí. Mateo sabía que ese tipo de misiones eran trampas disfrazadas de dudas, y eso lo emocionaba. Durante los primeros días mantuvo su rutina como profesor. Caminaba por el pueblo, visitaba los restos arqueológicos cercanos, hablaba con algunos comerciantes. La mayoría respondía con evasivas o simple cortesía. Pero un anciano, en una tienda de herramientas, le susurró algo mientras le entregaba una linterna. Si oye un campanario de noche, no salga. Mateo lo anotó mentalmente. Como siempre, lo que parecía insignificante a veces era clave. Pasada una semana, logró detectar un patrón. Al caer la noche, ciertas luces se encendían en la cima de una colina lejana. No era una casa normal. Usando sus binoculares, vio figuras armadas, y lo más extraño, varias veces un perro aparecía a lo lejos, solo, mirándolo en silencio desde la misma esquina del pueblo. Siempre inmóvil, siempre solo, como si alguien lo hubiera colocado allí. Mateo decidió iniciar su primera incursión. Siguió el sendero abandonado que cruzaba un bosque cerrado y húmedo. A medida que subía, el camino desaparecía y todo quedaba cubierto por ramas secas y piedras sueltas. A unos 5 kilómetros de la civilización, encontró un muro de piedra que no aparecía en ningún registro. Detrás de él, la vegetación parecía podada a mano. Había presencia humana. Escondido, observó desde lo alto. Era un asentamiento oculto. Al menos 20 casas de madera, un pozo central y una torre con una campana oxidada. No vio gente, pero había señales: humo, ropa colgada, movimientos sutiles detrás de cortinas. Volvió antes del amanecer. Al llegar a su casa encontró algo en la puerta: una foto parcialmente quemada con su propio rostro y detrás una frase escrita a mano: no sigas. La tensión subía, pero Mateo sabía que estaba cerca. Esa aldea oculta no era solo un secreto local, había algo más grande, y él no se detendría. Mateo pasó las siguientes 48 horas revisando cada rincón de su casa en busca de micrófonos o cámaras ocultas. Nada,
El mensaje en la fotografía no era una advertencia improvisada. Alguien sabía exactamente quién era, dónde dormía y qué había visto. Era una amenaza directa, pero también una señal. Lo estaban observando desde el principio. Esa noche, volvió a escuchar el sonido que el anciano había mencionado, una campana lejana, grave, intermitente. Revisó su reloj. Eran las 2:13 de la madrugada. Se levantó, apagó todas las luces y miró por la ventana. No vio a nadie, pero el perro silencioso estaba otra vez allí, parado en la misma esquina, mirando hacia su puerta. En vez de ignorarlo, Mateo decidió seguirlo. Se vistió, cargó su pistola y salió a pie, manteniendo distancia. El animal caminaba sin girar, con paso firme, como si conociera el camino. Lo condujo por una calle secundaria hasta las afueras del pueblo y luego desapareció entre árboles retorcidos. Allí, Mateo encontró una trampa metálica oxidada, cubierta de hojas. Dentro había restos recientes, no de animales, restos humanos. El espía tomó fotos y envió un informe codificado a su contacto en Madrid. La respuesta fue inmediata. Confirma presencia rusa. Máxima precaución. Mantén silencio. Esa misma tarde, un dron sobrevoló la zona. Mateo lo reconoció de inmediato como de origen ruso. No era militar, pero sí de vigilancia. Confirmaba la participación de un grupo extranjero. Usando una radio interceptada días antes, logró captar una frecuencia en ruso. Palabras clave surgieron: entrega, montaña, armas. Era una operación de narcotráfico militarizado. Decidió volver al asentamiento, esta vez por otro camino. Usó sensores de movimiento, trampas de rama y colocó una pequeña cámara en un árbol para registrar todo. Tras 4 horas de espera, registró algo inesperado: 3 hombres con acento ruso descargando cajas de un vehículo negro. En una de ellas, Mateo alcanzó a ver una inscripción Novichok. Ya no era solo una operación de drogas, se trataba de armas químicas, y si eran transportadas desde allí, Europa entera estaba en riesgo. Regresó al pueblo para planear su siguiente movimiento. Al llegar, vio humo en el cielo. Su casa estaba en llamas. Un grupo de personas observaba desde lejos, sin intervenir. Nadie hablaba. Entre la multitud, el perro estaba allí otra vez, pero esta vez tenía algo atado al cuello, una pequeña caja metálica, con símbolos extraños grabados. Mateo la tomó y escapó antes de que la Guardia Civil llegara. Se escondió en una antigua ermita abandonada a varios kilómetros. Allí abrió la caja. Dentro encontró documentos en ruso, dinero falso, mapas del este europeo y una pequeña unidad USB. Lo que había dentro de esa memoria podía derrumbar toda una red clandestina, pero también lo exponía, y ahora, sin refugio y sin identidad, Mateo estaba solo. La ermita donde Mateo se refugió era una construcción del siglo XVII, olvidada entre los registros municipales. Nadie la visitaba. Rodeada por un campo de piedras secas y zarzas, era el único lugar donde podía analizar el contenido de la memoria USB sin ser localizado por satélite. Conectó el dispositivo a su equipo encriptado, protegió el perímetro con sensores y comenzó a descifrar los archivos. El primer documento que se abrió era un listado de coordenadas, casi todas ubicadas en países del este de Europa, salvo una, dentro de España, a escasos kilómetros de Vistabella del Maestrat. El segundo archivo era un video mal grabado, donde se veía una reunión entre traficantes rusos y un grupo de personas encapuchadas que hablaban en valenciano antiguo. Mateo los identificó como descendientes de una comunidad ancestral, los Rocabella, supuestamente desaparecidos hace siglos. Según los registros históricos, esa comunidad se había aislado voluntariamente tras una persecución religiosa, escondiéndose en la sierra durante generaciones. Eran conocidos por su conocimiento en venenos naturales y comunicaciones por símbolos. El misterio tomaba forma. Los narcotraficantes no estaban usando la aldea como escondite, estaban aliados con ellos. Mateo intentó contactar con Madrid, pero sus transmisiones eran bloqueadas. El enemigo ya estaba un paso por delante.
Cambió su ubicación 2 veces hasta que logró encontrar una conexión satelital segura desde la cima de un antiguo torreón en ruinas. Envió todo el material, marcando prioridad roja. Las instrucciones que recibió fueron cortas. Identifica al líder, no actúes aún, refuerzos en camino en 96 horas. Pero 96 horas podían ser demasiado. Esa noche escuchó el campanario sonar de nuevo. 2 campanadas, luego silencio, luego una tercera, más lejana. Era un patrón. Mateo recordó algo. En la caja metálica había símbolos que correspondían a campanas. Era un lenguaje cifrado. Volvió a examinar la caja y confirmó. El patrón de campanas marcaba ubicaciones de reuniones nocturnas. La siguiente sería en menos de 1 hora. Mateo se arriesgó. Se camufló con ropas locales, cubrió su rostro con tierra y caminó durante 40 minutos por un sendero no registrado. A la distancia vio luces tenues entre los árboles. Era un ritual. En un claro rodeado de piedras verticales, un grupo de 15 personas formaba un círculo. En el centro, un hombre con túnica oscura sostenía un cuenco metálico humeante. A su lado, uno de los rusos entregaba una bolsa. No era dinero, eran pasaportes falsos. Mateo retrocedió con cuidado, pero al girar, algo lo golpeó en la cabeza. Despertó horas después, atado, en el interior de una cabaña de madera. Frente a él, una chimenea encendida y una figura que le decía en un español seco: «Sabíamos que vendrías. No eres el primero, pero quizás seas el último». En la esquina de la cabaña, colgado en la pared, estaba el cuadro de una campana invertida. Otro símbolo, otro fragmento. Mateo entendió que ya no era una misión de vigilancia, era una guerra secreta que llevaba décadas ocurriendo bajo tierra, y ahora estaba atrapado en su centro. La cabaña olía a madera húmeda y ceniza antigua. La figura que lo vigilaba no parecía un sicario común. Tenía una cicatriz en la mejilla. Hablaba con calma y usaba un anillo tallado con el mismo símbolo que Mateo había visto en la caja metálica. Era uno de los líderes de los Roca Bella, una comunidad que había evolucionado en las sombras, mezclando rituales ancestrales con tecnología moderna, convirtiéndose en aliados invisibles de las redes del crimen organizado. Le quitaron todos sus dispositivos, menos uno. Un pequeño rastreador interno implantado en su clavícula izquierda. No lo habían detectado, y Mateo lo sabía. Durante el interrogatorio intentaron drogarlo, pero él llevaba una cápsula de neutralizador sublingual que evitó los efectos. Fijó su atención en el cuadro de la campana invertida. Era un símbolo que se repetía en distintos elementos desde el inicio de la operación. Lo comprendió en ese momento. Representaba el inverso del aviso. Cuando la campana sonaba, era para que los locales se escondieran. Cuando estaba invertida, era el momento de atacar. Esa misma noche fue trasladado a otra ubicación. Lo metieron en un todoterreno tapado, conduciendo por al menos 1 hora hacia el norte. Mateo, con los ojos vendados, memorizó los giros, los sonidos, la duración de las pausas. Sabía hacer eso con precisión quirúrgica. Cuando llegaron, lo bajaron y lo introdujeron en lo que parecía una antigua bodega subterránea, ahora convertida en sala de reuniones. Estaban los rusos y los valencianos. Era una cumbre. El líder ruso mostraba mapas, explicaba rutas de tráfico, mencionaba nombres de puertos europeos. Uno de ellos hablaba por teléfono en voz baja, mencionando Marsella, Génova, Lisboa. Lo que estaban planificando no era solo una operación local, era el movimiento de material químico letal a través de canales portuarios civiles, ocultos en cargamentos diplomáticos. Mateo escuchó todo en silencio, fingiendo estar medio sedado. En un descuido, activó el rastreador con un doble toque sobre su clavícula izquierda. La señal, si no era bloqueada, llegaría a satélite y luego a Madrid. Solo tenía que sobrevivir hasta que llegaran. Pero al amanecer, lo arrastraron fuera de la bodega. Uno de los rusos recibió una llamada y gritó en su idioma. Los refuerzos españoles se estaban acercando y habían detectado la señal.
Los líderes locales, sintiéndose traicionados, decidieron ejecutar a Mateo en una zona remota para evitar complicaciones. Lo ataron a una estaca en un campo de cultivo abandonado, lo rodearon con bidones de gasolina y lo dejaron solo, esperando la última orden. El cielo empezaba a nublarse. En la distancia, el sonido de un motor. Pero no era un helicóptero militar, era el perro, otra vez, con algo en el cuello. Una llave. Mateo forzó su escape con la ayuda del animal. Con las manos libres encontró una motocicleta vieja a unos metros, seguramente usada por los vigías, y escapó entre las colinas. El juego había cambiado. Ahora sabían que él estaba vivo y que los refuerzos estaban en camino. Mateo aceleró por caminos de tierra mientras el sonido de disparos quedaba atrás. El aire frío golpeaba su rostro, y cada curva podía ser una emboscada. Pero tenía un objetivo claro: regresar a la torre de vigilancia en ruinas donde había logrado transmitir la información. Desde allí, podría coordinar la llegada del equipo táctico y neutralizar la operación antes de que se dispersaran. Al llegar, usó una batería de respaldo que había enterrado días antes, junto con una antena oculta entre piedras. Activó el protocolo de emergencia. En la pantalla, una notificación. Recibido. Llega operativo en 22 minutos. Coordenadas confirmadas. Mateo sabía que no era suficiente. En menos de 10 minutos, los narcotraficantes comenzarían a destruir pruebas. La única forma de impedirlo era adelantarse. Usó los planos mentales que había memorizado durante su secuestro para identificar un túnel que conectaba la bodega subterránea con la antigua mina de roca caliza, un acceso olvidado, apenas visible en antiguos registros geológicos. Entró por la mina, descendiendo con una linterna manual. El aire era denso y el suelo inestable. A lo lejos, escuchó voces. Al acercarse, vio a 2 hombres armados vigilando una compuerta metálica. Esperó el momento justo, lanzó una roca para distraerlos y los neutralizó uno a uno sin hacer ruido. Dentro, encontró un salón improvisado lleno de documentos, computadores y material tóxico. Lo grabó todo. En una caja abierta, reconoció uno de los paquetes marcados con Novichok, el mismo que había visto días antes. Encendió un pequeño detonador de humo para generar pánico. La sala se vació en minutos. En ese caos, colocó rastreadores en 3 vehículos. Su plan era claro: permitir que huyeran, pero con seguimiento completo. Ya no era solo una operación local, era una red europea que necesitaba ser desmantelada desde adentro. Cuando el equipo de intervención aérea llegó, Mateo salió de entre los árboles y se identificó. Fue evacuado y trasladado a una base provisional en Valencia. Durante el vuelo, recibió un informe que lo dejó en silencio. Uno de los vehículos rastreados había cruzado la frontera francesa. Pero antes de reaccionar, el comandante le entregó algo recuperado en la operación. Una nueva foto, ahora intacta, tomada décadas atrás. Mostraba al mismo hombre que lo había interrogado en la cabaña, junto a un militar español de alto rango. Todo estaba conectado a una vieja red de inteligencia inactiva desde los 80. Una red que, en teoría, ya no existía, pero que estaba más viva que nunca. Mateo comprendió que la operación no había terminado, solo había cambiado de forma, y ahora tenía más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes, Mateo permaneció bajo custodia voluntaria en una base secreta de la inteligencia española. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no paraba. La fotografía entregada por el comandante lo había desestabilizado. El rostro del militar español en ella no era un desconocido, era su propio instructor, el hombre que lo entrenó 2 décadas atrás en Zaragoza. Oficialmente, había muerto en una misión en Asia Central. La imagen cambiaba todo. Con acceso limitado, Mateo solicitó una revisión de archivos antiguos clasificados. Lo que descubrió fue inquietante. La comunidad Roca Bella había sido usada durante la Guerra Fría como punto de contacto entre facciones de inteligencia españolas y soviéticas, un pacto silencioso que permitía el uso del terreno para intercambio de información, a cambio de protección. Pero ese acuerdo nunca fue cancelado,
solo se transformó con los años, pasando del espionaje al contrabando y del contrabando a las armas. Los descendientes de ambos bandos, los locales y los rusos, ahora eran herederos de una alianza corrupta, invisible para los sistemas actuales. El nombre clave del archivo, Proyecto Campana. Ahí todo cobró sentido. El cuadro con la campana invertida, las señales sonoras, la torre abandonada, el lenguaje secreto. La campana era el símbolo del pacto. Cuando sonaba, era una advertencia. Cuando se invertía, era un llamado a actuar. Mateo solicitó regresar a Vistabella del Maestrat, alegando que había cabos sueltos. Al principio se lo negaron, pero tras la confirmación de que los pasaportes falsos detectados coincidían con otros decomisados en Marsella, le dieron permiso de intervención controlada. Volvió al pueblo bajo otra identidad, esta vez como funcionario del patrimonio cultural. Notó que muchas casas estaban ahora vacías, algunos habían huido, otros habían sido arrestados, pero los verdaderos líderes no estaban. Fue entonces cuando se acercó al anciano que le había dado la linterna semanas atrás. El hombre, en voz baja, le entregó una bolsa de tela. Dentro había un mapa antiguo, una carta escrita a mano y la llave original de la campana. El mensaje decía: si quieres terminar lo que ellos empezaron, hazla sonar como nunca antes. Mateo subió a la torre esa misma noche. El pueblo dormía. El perro, el mismo de siempre, lo observaba desde abajo. Con fuerza, Mateo hizo sonar la campana invertida por primera vez en décadas. Minutos después, luces se encendieron en varias casas ocultas del bosque. Figuras salieron corriendo, confundidas, como si algo se hubiera activado dentro de un sistema dormido. Y en ese momento, las tropas especiales que ya estaban posicionadas en los alrededores avanzaron. No hubo escape. La red fue desmantelada, pero entre los arrestados no estaba el instructor de Mateo, solo quedaban sus rastros y una cadena más larga que aún debía seguir. Los días posteriores fueron un torbellino de informes, interrogatorios y comparecencias secretas. La operación en Vistabella del Maestrat fue considerada un éxito estratégico. Las autoridades lo presentaron como una red de narcotráfico desarticulada, sin mencionar nunca el vínculo con armas químicas ni los pactos históricos. Pero para Mateo nada había terminado. Volvió a Madrid bajo vigilancia discreta. En su oficina, los documentos que había recuperado seguían revelando conexiones inesperadas. Muchos de los nombres aparecían en informes oficiales archivados como colaboradores del antiguo Centro Nacional de Inteligencia. El proyecto Campana no había sido simplemente ignorado, había sido protegido por capas sucesivas de silencio institucional. Mateo sabía que si quería llegar al fondo, debía salir del sistema. Pidió una excedencia operativa, la cual fue aceptada sin resistencia. Demasiado fácil, demasiado silencioso. Confirmaba lo que ya sospechaba. Había gente muy arriba que prefería mantener todo enterrado. Decidió regresar por su cuenta a una zona clave, la mina caliza que conectaba con la aldea secreta. No quedaban rastros recientes, todo había sido sellado, pero con ayuda de mapas antiguos halló una segunda galería, más estrecha, más antigua. Allí encontró una caja fuerte encajada en la roca con el mismo símbolo de la campana invertida. Usando la llave que aún conservaba, la abrió. Dentro encontró algo inesperado, una libreta de notas escrita a mano. Pertenecía a su instructor desaparecido. No era un diario personal, sino un registro detallado de acuerdos, movimientos, nombres y fechas que cubrían casi 40 años de actividad encubierta. Al final del cuaderno, una frase resaltada: los verdaderos enemigos no cruzan fronteras, las diseñan. La red estaba ligada no solo al tráfico, sino a intereses estratégicos ocultos entre gobiernos, bancos y empresas de seguridad privada. El asentamiento de los Roca Bella había sido solo un eslabón en una cadena mucho más grande. Mateo grabó digitalmente todo el contenido y lo compartió con un contacto de confianza en la Unión Europea. Pero pronto notó que algo iba mal. Su identidad fue filtrada. Los días siguientes vivió bajo amenaza. Su ubicación fue descubierta, su vivienda allanada, y un mensaje fue pintado en la pared.
Tú tocaste la campana. Ahora te toca a ti. Mateo desapareció. Durante semanas nadie supo nada de él. Los medios hablaron de un espía fugitivo, traidor. Otros lo nombraron héroe. Las versiones eran confusas. Pero en Vistabella del Maestrat, algo ocurrió. La torre fue restaurada por los habitantes. Por primera vez en décadas, se permitió el acceso público. Y cada noche a las 2:13, la campana suena. Nadie sabe quién la toca, pero el perro sigue allí. Y algunos aseguran haber visto a un hombre solitario vigilando desde las sombras. 3 meses después, en un archivo restringido en Bruselas, un agente de inteligencia europeo abrió un paquete recibido sin remitente. Dentro había un dispositivo con protección triple y una nota que decía «Proyecto Campana. No todo está destruido». El contenido incluía nombres activos, localizaciones actuales y rutas nuevas, todas relacionadas con una expansión silenciosa de la red desmantelada en España. Pero lo más impactante no eran los datos, era un video. En él, Mateo aparecía frente a la cámara, rostro marcado, más delgado, pero con los ojos firmes. Explicaba que había logrado infiltrar la segunda capa del proyecto, una red que usaba asentamientos rurales deshabitados en el este europeo como puntos de almacenamiento temporal de armas no convencionales. Hablaba de acuerdos entre figuras políticas, empresarios corruptos y remanentes de servicios de inteligencia disueltos tras la caída del muro de Berlín. Advertía que los operativos activos ya no eran simples criminales, eran estructuras móviles, capaces de mutar, trasladarse, disolverse y volver a activarse bajo nuevas fachadas. El archivo fue clasificado de inmediato, pero entre los miembros del Comité de Seguridad, uno, sin saber que estaba siendo grabado, pronunció la frase clave que selló el futuro de Mateo. Él sabe demasiado. Mientras tanto, en algún punto de los Balcanes, Mateo se ocultaba bajo una nueva identidad. Había asumido que no podría volver a su vida anterior, pero no estaba solo. Usando la red fragmentada que él mismo había expuesto, reclutó un pequeño grupo de ex-agentes, periodistas encubiertos y analistas digitales. Su misión era simple: desmantelar lo que los estados no podían o no querían tocar. Durante una de las operaciones, recibió una transmisión codificada desde España. Provenía de Vistabella del Maestrat. El mensaje, compuesto por 3 campanadas grabadas y luego una pausa larga, le resultó familiar. Revisó el archivo de sonido y encontró un patrón oculto en la frecuencia: coordenadas. Las mismas coordenadas donde, semanas antes, había encontrado la caja metálica con símbolos antiguos. Sin dudarlo, viajó hasta allí. El lugar estaba desierto, pero algo había sido removido del suelo. En su lugar, una nueva caja. Dentro, un objeto extraño, una réplica exacta de la campana invertida tallada en piedra volcánica. Mateo comprendió que alguien más estaba detrás, alguien que seguía los mismos pasos, que había heredado, quizás, el mismo código, y que ahora lo estaba llamando para algo más grande. Mateo no dudó. Tomó la campana tallada y regresó a su refugio temporal en Eslovenia, donde mantenía su centro de operaciones. La pieza fue analizada por un experto en simbología antigua que confirmó algo inquietante. No era una simple réplica decorativa. Era una llave codificada, parte de un sistema de señales utilizado por redes de inteligencia extintas en los años 70. El objeto coincidía con documentos encontrados semanas atrás, planos de un antiguo búnker ubicado en las montañas de Rumanía, construido como estación de radio clandestina durante la Guerra Fría. El patrón de símbolos grabados en la base de la campana coincidía exactamente con los que aparecían en el mapa oculto dentro del cuaderno de su antiguo instructor. Mateo lo entendió entonces. Alguien estaba reactivando las infraestructuras muertas del pasado.
lugares sin registros oficiales, olvidados incluso por los servicios actuales que volvían a la vida para servir a nuevos propósitos, o a los mismos bajo otras máscaras. Viajó sin respaldo, infiltrándose en territorio desconocido. El acceso al búnker requería pasar por una zona minera abandonada, rodeada de trampas naturales y sensores viejos aún operativos. Tras 16 horas de recorrido, Mateo encontró la entrada camuflada bajo una capa de tierra y raíces. Insertó la campana de piedra en una cavidad oculta junto a una roca, y la compuerta se abrió con un chirrido mecánico anticuado. Dentro lo esperaba algo inesperado, una proyección automática, activada por sensores de movimiento. La imagen mostró a su instructor, grabado décadas atrás, explicando que si esa grabación se activaba era porque alguien había llegado demasiado lejos y porque el sistema estaba a punto de colapsar desde dentro. Mateo recorrió el búnker. En cada sala había pistas de operaciones pasadas, comunicaciones interceptadas, fotos marcadas con códigos, informes tachados con tinta roja. Pero en la última sala encontró algo que congeló su respiración. Una pared completa dedicada a su rostro, sus movimientos, sus contactos, sus decisiones. Todo su historial como espía había sido archivado allí antes de que él siquiera llegara a Vistabella del Maestrat. Él no había elegido la misión, había sido guiado hacia ella desde el inicio. Mateo retrocedió. El sistema aún estaba activo. Las preguntas eran muchas, pero una era ineludible. ¿Por qué él? Antes de salir, escuchó algo. Una campana. 3 veces. Y luego, silencio. Mateo descendió de la montaña sin dormir. El frío de los Cárpatos le calaba los huesos, pero lo que realmente lo estremecía era lo que acababa de descubrir. Había sido parte de un plan mayor, uno que había comenzado antes incluso de que él ingresara a los servicios de inteligencia. Su carrera, sus asignaciones, sus fracasos y sus triunfos, todo había sido anticipado, como si alguien lo hubiera elegido desde mucho antes. Mientras avanzaba por la carretera rural, un vehículo lo interceptó. No llevaba placas, pero Mateo ya no necesitaba verlas. Sabía quiénes eran. Sin embargo, no lo capturaron. El conductor, un hombre sin expresión, solo bajó la ventanilla y le entregó un sobre. Dentro, una nota manuscrita. Todo terminó, pero aún no empezó. Y junto a la nota, un pase de seguridad con su nombre real y una dirección en Bruselas. Mateo comprendió que había llegado al último nivel. La cúpula que gestionaba las operaciones no era ni rusa, ni española, ni europea. Era una coalición transnacional, formada por individuos dentro de organismos que se hacían pasar por enemigos en público, pero que cooperaban en la sombra para controlar rutas, armas, decisiones políticas y personas como él. Durante semanas, Mateo desapareció de nuevo. Nadie sabía si estaba vivo, si había huido o si había vendido. Hasta que una transmisión se filtró en los sistemas de inteligencia europeos, una señal cifrada de origen desconocido. En ella, imágenes de los almacenes secretos, nombres de empresas fachada, vínculos con instituciones gubernamentales, y al final, una sola frase: la campana ha sonado para todos. Fue un golpe devastador. Investigaciones se abrieron, detenciones se realizaron en silencio, pero entre los escombros del sistema, Mateo seguía invisible. Finalmente, volvió a Vistabella del Maestrat, no como espía ni como fugitivo. Regresó como un hombre que había sobrevivido a una guerra que nadie reconocía. Los habitantes, al verlo, no dijeron nada. Solo uno se acercó, el anciano de la linterna, y colocó su mano sobre su hombro. Días después, la campana fue restaurada y colocada de nuevo en lo alto de la torre. Esa noche,
Cuando el reloj marcó las 2:13, la campana sonó 3 veces, y por primera vez, no fue un aviso, fue un reconocimiento. La caja metálica reveló el mapa oculto. El perro, siempre presente, fue el enlace entre señales y encuentros. La foto quemada confirmó que Mateo era observado desde antes de llegar, y el cuadro con la campana invertida, símbolo de una red secreta, marcó el inicio de su despertar. Tras desmontar la operación, Mateo desapareció, pero en Vistabella lo recordaban como el hombre que enfrentó lo que nadie se atrevía. Hoy, cada campanada nocturna honra su nombre. Si te gustó este viaje a la historia, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones.